muchísimas gracias por la invitación, felicidades por este gran proyecto que están a punto de embarcar. Espero que sean muy valientes y listos para poder enfrentar lo que es el Fondo Verde y hacer un proyecto tan ambicioso. La verdad deberían estar muy orgullosos. Fue de los mejores recibidos cuando se presentó. Este es el tipo de proyectos que al Fondo Verde le gusta y que al PNUD le da muchísimo gusto también apoyar. Pues primero, igual estoy en base a expertos, pero creo que siempre es bueno empezar un poco con el tema es ¿por qué la adaptación? ¿Por qué el cambio climático? ¿Y cómo lo estamos viendo? O sea, la adaptación es un poquito, a veces me he dado cuenta que en América Latina nos ha costado un poco de trabajo. Somos muy buenos en entender el concepto de cambio climático, somos muy buenos para entender el tema de las oportunidades de mitigación y somos unos expertos para hacer grandes planes de desarrollo. A veces la adaptación puede ser un poco confuso porque es una mezcla absolutamente de todo, de darte cuenta, uno, qué es lo que nos está pasando ahorita, porque el cambio climático lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, cada vez vemos más extremos en las temperaturas, vemos que hay cambios de precipitación, etcétera, pero además lo hemos visto continuamente a partir de muchísimos años. El cambio climático es un proceso largo, que lo vamos viviendo poquito, y que además nos está enfrentando retos de desarrollo en cada momento. O sea, no es solo qué es lo que tú estás haciendo día a día para poder asegurar que haya agua en ciertas provincias, sino empezar a pronosticar cómo el agua va a empezar a faltar de la manera que deje de llover, cuál es esa inversión adicional que tengo que asegurar para mantener esa cobertura. En eso es un poquito difícil de separar siempre esa adicionalidad del desarrollo normal, de las inversiones normales que uno pone, y clasificarlos con el nombre y apellido. Esta es adaptación al cambio climático porque mi futuro me dice que es esto y los recursos que tengo para poder llegar a esta meta ya no son suficientes porque la situación me está obligando a invertir aún más. Ahora, ¿cuáles son los impactos? Aquí tengo, perdón, en el inglés, pero básicamente lo que quisiera también aquí demostrar es que además el cambio climático tiene impactos a nivel muy personal, a nivel local, a nivel global y afectan absolutamente todo. Por ejemplo, en el caso de las inundaciones de Tailandia, las inundaciones tuvieron no solo un impacto, pues aquí es mi colega Humberto sufriendo justamente cómo llegar a su casa, a nivel de gobierno, pues básicamente van a tener que restaurar toda esta infraestructura que fue perdida, el sistema de transporte pues no fue suficiente, pero además tuvo impactos en la economía global. Hubo menos acceso al mercado, a los bienes, eso incrementó justamente el costo de ciertos productos, se tuvo que después manufacturar absolutamente más para poder acelerar esas necesidades. Y pues realmente los impactos se sintieron globales. Otro ejemplo que les puedo poner es, no sé si a ustedes les gusta el helado de vainilla. En Madagascar acaba de pasar justamente por un momento de tormentas que se van a ir incrementando. Madagascar es el productor número 1 de vainilla en el mundo. Por consiguiente, tiene 2 años que la vainilla se ha encarecido, haciendo que el helado de vainilla sea más caro para producir. Y eso va a tener que ser ya una cuestión normalizada. Entonces, el cambio climático es transversal, afecta absolutamente a todos, sí requiere de inversiones adicionales y nos está obligando a pensar cómo tenemos que atender esta nueva normalidad, cómo vamos a generar todas nuestras capacidades para poder atenderlo. Eso es cuando uno habla de la adicionalidad, esa es la adicionalidad. Obviamente ya bajando de lo muy práctico a qué es lo que está haciendo la comunidad internacional. ¿Por qué lo estamos tomando? Pues obviamente, como ustedes saben, toca directamente, responde a los objetivos de desarrollo, el 13 de manera muy particular, pero además obviamente abarca mucho más allá. Como les decía, es totalmente transversal. Entonces no se menciona en el 13, está considerado como una parte rectora, pero también impacta justamente a todas las metas que tenemos de los objetivos de desarrollo, desde la inversión, desde asegurar acceso al agua, vida marina, etcétera. Entonces, pues la verdad es que sí manejar un enfoque de integración, de adaptación y de transversalización. En ese caso, el proceso NAP va muy de la mano de los ODS, de los indicadores, de podernos apoyar nosotros en los indicadores de las ODS y también de realmente asegurar que estamos cumpliendo con absolutamente todo. O sea, no es algo que debe verse como los NAPs, el proceso de adaptación, no debe verse como algo separado del desarrollo
internacional, nacional y local, sino un elemento más, ayer lo dijeron perfectamente bien, es una variable que nos va a poder asegurar que podamos cumplir con estos indicadores del ODS. Si ustedes no saben qué es el Plan Nacional de Adaptación o qué es UNAP, hasta ahorita tengo la oportunidad de presentarlos, y si ya lo saben, qué pena, prometo ir bastante rápido y hacerlo muy ágil. Pues, ¿qué es? Realmente la adaptación se viene hablando desde 1996, pero en el 2010 no había como un consenso realmente de cómo se iba a incorporar. En el 2010, en el ACOP 16, se establecen las líneas bases, a través de los expertos, de cómo tienen que lucir estos planes nacionales de adaptación. Originalmente se había enfocado mucho en los países menos desarrollados, pero realmente en la manera que se fue avanzando, viendo la utilidad, se empezó a abrir justamente la idea de que todos los países deberíamos tener un plan nacional de adaptación, y en base a eso se recomiendan unas guías estratégicas. Entonces, en parte, sí es un documento que tiene una guía que se guarda, que se presenta ante la UNFCCC, pero debe ir mucho más allá. A mí me gusta definirlo como un proceso político activo. Digo que es activo porque sí, efectivamente, es un proceso político de concertación, de priorización, de planeación estructural, pero además tiene que ser activo, porque no puede ser un documento muerto, sino termina, las primeras dos partes es planeación, la segunda parte es un plan de implementación que te permite asegurar que esta adaptación realmente se ejecute, que se lleve a cabo, que sea algo muy vivo. Es un proceso efectivamente continuo, progresivo, iterativo, debe ser participativo, porque pues si no es participativo e inclusivo, pues entonces no estás atendiendo la vulnerabilidad. Entonces, pues sí, es el medio que te permite identificar qué es lo que te va a pasar, cómo te va a afectar y qué voy a hacer yo al respecto. Entonces, realmente es un documento bonito que debe ir muy en línea con los procesos políticos nacionales que ya existen como parte de estos marcos nacionales de desarrollo. Como efectivamente las guías nos dicen que hay 4 elementos que se necesitan para los NAPs. El primero, pues, es justamente su establecimiento de las bases, las determinaciones y las carencias. Ustedes van a ver que todos estos 4 elementos, incluso ustedes fueron uno más con el quinto, con el tema de sostenibilidad, se ven reflejados en el plan, en el proyecto que ahorita está dando para ciudades sostenibles. Tiene una razón porque esta es un poco la guía metodológica. El primero, pues, estableciendo las bases de determinaciones de las carencias. Esto básicamente significa, pues, ¿qué tenemos? ¿Cómo estamos planeando? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es esa adicionalidad? ¿Qué mecanismos de coordinación tenemos en este momento? ¿Cuáles son las informaciones que tenemos que actualizar? Entonces, esta es la primera, que para mí creo que es muchas veces la más difícil, porque es un proceso existencial que requiere realmente verse críticamente y decir, bueno, ¿qué es lo que me está faltando para tenerlo y cómo puedo generar estas herramientas necesarias para poder atender? Tiene que terminar, después de este proceso, termina con un compromiso político muy fuerte que de las partes rectoras de cómo va a llevarse, cuáles son los datos e información con los que cuento, y asegura que todas las partes estén sensibilizadas a estas carencias que necesiten y estamos dispuestos a trabajar de una manera coordinada. O sea, ya para esto tendremos que estar priorizando las acciones número 1. Después, los elementos preparatorios, justamente, y esta es una parte que a mí me emociona mucho porque muchas veces no lo tomamos en cuenta. Tiene que ver con empezar a priorizar en base al clima, empezar a generar esta información climática que muchas veces no se tiene. Cuando yo voy a misiones para desarrollar planes de adaptación o proyectos, muchas veces me llama mucho la atención cuando voy a los institutos meteorológicos, y nunca nadie se ha reunido con ellos pues en años. Tienen información excelente, muy técnica, pero muchas veces les cuesta trabajo desarrollar estos productos informativos. Este proceso lo que permite es empezar a generar estos pronósticos climatológicos a largo plazo y empezar a bajarlos de nivel. ¿Qué significan estos mapas? ¿Qué significan estos datos? ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo lo puedo bajar? Porque muchas veces se generan a niveles de escala muy grande, pero pues obviamente si estamos hablando de agricultura o de ciudades necesitas algo mucho más puntual. Entonces, empezar a trabajar con esos institutos meteorológicos
como usuario final de esta información y decir, yo necesito que me des esto, necesito esta información puntual y te voy a ayudar yo a que generes este producto climático que me informe. Entonces, esta segunda parte va muy dirigida a generar estos mapas de vulnerabilidad, asegurar que tengas esta información actualizada y que además sea una información viva, que se pueda ir actualizando de manera muy continua, no solo hagas, pues yo hice mi mapa de vulnerabilidad y pues no lo vuelvo a abrir hasta el 2050, sino al contrario, empezar también a validar esa información. Y pues justamente esto te permite priorizar en base a niveles de vulnerabilidad y las necesidades de acciones en base a adaptación. O sea, ya que tú viste qué son tus kit de herramientas, ya sé cómo el cambio climático me va a afectar a nivel muy sectorial y ya prioricé que es para mí lo más importante. Ahora yo ya puedo empezar a priorizar de una manera mucho más acción qué específicamente nombre y apellido voy a empezar yo a hacer en el plan. Eso nos lleva a la etapa 3, que es la estrategia de implementación. Esta estrategia, básicamente lo que permite, ya después de tu diagnóstico, es la parte que digo que es algo vivo. Te permite generar actividades concretas, ya que priorizaste, ya que sabes, ahora qué voy a hacer específicamente, cuánto financiamiento voy a empezar a darle, quiénes van a tener los mandatos, quiénes van a empezar realmente a hacer y qué significa esto como inversión. Voy a generar nuevos códigos de construcción, voy a empezar a generar herramientas que van a permitir que el sector de infraestructura empiece a decir, bueno, necesito levantar un poquito más la infraestructura porque podemos tener niveles de inundación de ciertos niveles, etcétera. O sea, esto te lleva ya a una cuestión mucho más concreta, con actores, con acciones, con cosas, o sea, productos en general. Y el cuarto, el reporte, monitoreo y revisión. Como les decía, esto no puede quedarse nada más ahí, sino tienes que asegurar que realmente está modificando. O sea, que realmente estás generando una resiliencia. Y la única manera de hacerlo es generar los mecanismos que te permite validar. O sea, validar tus modelos y validar que lo que tú estás haciendo realmente está detonando. Porque como les comenté en un principio, sí es un proceso activo, pero al mismo tiempo tiene que generar un objetivo, que es generar la resiliencia del sector y del país para poder enfrentar esta nueva realidad, porque pues si no, mucho esfuerzo y pues nada. Entonces sí realmente tiene un objetivo concreto. Me gusta pasar por estos pasos porque muchas veces se pierde el razonamiento de qué o se piensa que es algo muerto, pero no, sí tiene un impacto y bien hecho puede realmente salvar modos de vidas y generar, incluso proteger el desarrollo en general. Ok, aquí pues un poquito, ya que les dije todos los beneficios de cómo se genera, quería empezar un poquito qué es lo que ha cambiado con el NAPS a partir del Acuerdo de París que tuvimos y también por qué el monitoreo y evaluación. Ya les dije por qué les conviene a ustedes, ahora por qué le conviene a la comunidad internacional. Uno, pues a raíz del Acuerdo de París se establecieron metas globales en adaptación, que significa que también esto nos tiene que promover a generar una cierre de caja global. Entonces también a través de todos estos procesos, a través de estos planes nacionales de adaptación, de los NDCs, etcétera, pues se incita a los países que empiecen a comunicar cuáles han sido sus acciones en adaptación, muy similar a lo que se tiene en mitigación, que eso fue lo que se dieron cuenta. En mitigación tenemos un indicador muy claro, se sabe si el país está llegando, si no está llegando, cómo comunidad nacional estamos haciendo, pero no se ha generado algo similar para la adaptación. Se cree que a través de procesos como NAPS y los comunicados podemos realmente empezar a medir si estamos generando sociedades resilientes. Por suerte también le pide al Fondo Verde, que se supone que es el fondo más grande internacional para financiamiento del cambio climático, para que dé recursos para los países en desarrollo. O sea, no solo los países menos desarrollados, sino los países en desarrollo medio, como es el caso de Uruguay, la mayoría de América Latina, para poder empezar realmente a gestionar sus NAPS. Y pues también justamente pidiendo a las instituciones como el PNUD y demás, a que empiecen a facilitar el apoyo, lo que llaman Readiness Support, en español pues es básicamente apoyo habilitador, que es un poco lo que se tiene, no solo para generar este plan, sino para realmente empezar a implementar y que los países puedan llegar a estas metas de adaptaciones. Entonces, ¿qué es lo que se nos incita a nosotros como el PNUD? Uno, que apoyemos a que generen las comunicaciones sobre la adaptación.
Entonces, a través de también de estas cuestiones de NAP y con todo ese esfuerzo que hicimos de monitoreo, reporte, la idea es que también el país pueda reportar al UNFCCC cuáles son sus metas en adaptación, ya con indicadores un poco más claros. Pues alinear la programación con el trabajo que se viene haciendo con los ODS, con la programación que tienen ante el Fondo Verde. La idea es que el NAP sea uno de los documentos rectores para ello. Y pues efectivamente el apoyo habilitador, el Readiness Support que da el PNUD, tanto para generar estos planes como también para tener acceso a recursos internacionales para el cambio climático. El PNUD viene, efectivamente tenemos el mandato reciente del Acuerdo de París del Fondo Verde, pero el PNUD viene trabajando desde hace mucho tiempo apoyando a los países a generar sus planes nacionales de adaptación. Hemos tenido recursos para ellos, justamente a través del Fondo GEF, que tiene el LDCF y el SCCF. También tenemos el apoyo justamente de los recursos del BMU para NAPAC, que creo que también Uruguay es justamente parte, y pues también el acuerdo caribeño-japonés que es implementado por el PNUD justamente para poder generar resiliencia en el Caribe, y como sí tenemos varios fondos. Entonces, con eso generamos, y también tenemos varios programas complementarios, el de gobernanza de financiamiento climático para acceder a finanzas, programa de Readiness, que les había comentado, y estamos apoyando directamente a 40 países para tener un apoyo mucho más fuerte a este habilitador, y se han acercado 150 países también para asesoría. ¿En cuántos países hemos apoyado con el proceso NAP? Pues varios, desde el 2016, 16 de países de alta vulnerabilidad, que es con el que se empieza, y 20 países ya mucho más en desarrollo. 3 son en América Latina, que es Cuba, ahorita Uruguay y Ecuador. ¿Cuál es el tipo de apoyo que damos? Pues justamente damos asistencia técnica dirigida, que eso fue justamente el apoyo que se va con los países directamente para que necesiten ya mucho más la medida, talleres regionales y generación de conocimiento. El PNUD ha invertido muchísimo en la documentación de mejores prácticas, para que ese conocimiento se quede y pueda ser escalado no solo por el país, sino por otros países de las mejores prácticas. También hemos apoyado justamente el enfoque de agricultura, 11 países, entonces sí tenemos un buen callo en ello. Actualmente estamos apoyando a 46 países bajo recursos del Fondo Verde. Tuvimos un gran brinco ahí. Como verán, somos bastante representativos de mejores prácticas en todas las regiones. Híjoles, no me gusta presumir de mi institución, pero pues sí lo voy a hacer. ¿Por qué se han acercado los países al PNUD? Pues mucho, en general tenemos una gran experiencia con los diferentes marcos. Hemos sido parte importante de la formulación. Entre ellos justamente se mencionó el marco de Sendai, la Agenda 2030, los acuerdos que tenemos directamente con los países. Entonces, realmente el PNUD, que tiene esta visión mucho más grande, que tiene esta gran cartera, puede asegurar que esos enfoques sean alineados para que no se quede, reitero, el cambio climático y la adaptación es una variable de desarrollo, no es el desarrollo en sí. Entonces, esa foto entera la tenemos justamente, creo que es uno de nuestros fortalecimientos. Nosotros contribuimos justamente a la creación del NAP. Tenemos una presencia nacional. Aquí Magdalena ha sido importantísima para poder guiar en todo el proceso. Tenemos el equipo global al que pertenece, que justamente tiene estas lecciones advertidas, y que también permiten estas oportunidades para escalar, ya sea iniciativas regionales o incluso mundiales. Ok, ya que presumí, ahora presumo a los países. Pues, ¿cómo ha avanzado el proceso de los NAPs? O sea, en todo este tema de adaptación que ya dije, todo este tema de las negociaciones, ¿cómo ha ido avanzando la adaptación? Pues mira, si nos vamos en documentos, hay 10 documentos que han sido sometidos al UNFCCC, están ahí en el portal, están muy bonitos, están preciosísimos, bien armados, bien redactados, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el SBI en su última sesión? Que sí, efectivamente, ya muchos países han iniciado en su proceso, 10 han cumplido, pero realmente ninguno ha empezado a implementar. Entonces, por un lado, tenemos a países preparados en la teoría,
pero realmente no se ha visto ese impacto en resiliencia como tal, como debe ser medido. Entonces se pide mucho a las organizaciones como el PNUD, como el Fondo Verde, etcétera, que empecemos a apoyar a los países para justamente generar esas capacidades y ese enfoque de implementación para que sea esa parte activa que no se tiene. Se considera que ahorita es temprano, porque pues obviamente la planeación toma mucho tiempo, pero que sí se tiene que empezar a priorizar esa implementación. ¿Qué es lo que hemos visto en el papel bonito y que además hemos visto con diferentes ejemplos de países? Aquí les pongo unos rápidamente y quiero que ustedes queden el Plan Nacional de Adaptación debe ser como tal, es un plan nacional. Entonces, por consiguiente, aunque sí hay guías y lineamientos, tiene que responder a las necesidades del país. Y hay diferentes modelos que se están llevando. Por ejemplo, en Asia-Pacífico se ha buscado, en el Pacífico, se ha buscado tener un enfoque, sí más o menos nacional, pero también regional. Todos ellos son países ridículamente vulnerables de que van a desaparecer con la elevación del nivel del mar, entonces han buscado un enfoque regional muy alineado con el tema de manejo de desastres. Y eso se ha vuelto una parte principal en sus planes de desarrollo, casi sus planes nacionales, entonces están básicamente alineados. Entonces ese es un enfoque interesante que se puede tomar. El segundo que les pongo es el de Camboya. Ellos buscaron un enfoque mucho más integral en cuestiones de gobierno, alinearon directamente su Plan Nacional de Adaptación dentro de sus planes nacionales de estratégicos y de crecimiento. Entonces alinearon todos estos planes rectores para ver cómo se iban a implementar. Se eleva un poco el papel del ministerio para gestionar recursos. Entonces se empiezan a escalar los mecanismos de apoyos que tienen y se buscan generar capacidades de implementación y monitoreo, todo a nivel central. Se mantuvo mucho más a nivel de planeación. En el caso de Albania se tomaron cuestiones sectoriales, se priorizaron ciertos sectores, se buscó hacer un documento de acción y se generaron aquí, fue cuando se empieza justamente a generar las estrategias de financiamiento y particularmente una de las metas que ellos buscaron fue institucionalizar el sistema del NAPS, que se dice fácil, pero muchas veces no es fácil. Una de las mejores prácticas justamente de Albania es eso, cómo institucionalizas el proceso NAP, o sea, los actores coordinadores, que se vuelvan realmente, o sea, que no sea algo nuevo, sino que forme parte de lo que ya existe y asegurar que su supervivencia sea mucho más allá de estos 3 años que va a tomar el proyecto. ¿Qué hemos aprendido? Pues, regresando un poco al papel de coordinación, ese es clave. O sea, tiene que haber un verdadero consenso y un agente de coordinación entre las instituciones del NAP, que permita ese consenso de prioridades y que puedan compartir ese conocimiento. Aquí hay actores claves que pongo y estas dos reacciones son muy importantes porque aseguran, tienen el liderazgo, pero también aseguran la inclusividad. Cuando se hagan todo este proceso de NAP, busquen realmente generar esta inclusividad, tiene que atender la vulnerabilidad de todo el mundo, o sea, esta perspectiva de género, de comunidades marginadas, etcétera, porque eso es lo que va a asegurar que las estructuras de gobernantes realmente abarquen todo ello y se pueda realmente medir y la resiliencia sea pareja. Y además eso es lo que le da ese carácter nacional. Ningún país es idéntico, entonces la manera que tú aseguras la transparencia, la participación y la inclusividad, vas a asegurar que este país realmente, que este plan sea del país y no sea este documento que estoy siguiendo yo, que me dicen el acuerdo que tengo que seguir, sino realmente además todo el mundo así se siente que forma parte, todos ganamos. Entonces eso sí lo pongo como una lección muy importante ahorita que están iniciando, que se tomen, que busquen ese papel de coordinación, que se establezcan estos acuerdos fuertes y que se asegure que todo el mundo participe. Lo segundo es la información climática. Me centro mucho en ello porque puede que sea el tema menos sexy, porque pues son gráficas. Aquí les pongo el ejemplo justamente del modelo de Georgia, pero ese básicamente es el componente para mí de los más esenciales para poder entender ese concepto de adaptación. Pocas veces se invierte en ello y es importantísimo porque con un enfoque de adaptación es la información científica la que te permite tomar decisiones. Y muchas veces, incluso en los países más desarrollados, no se cuenta con esa información. Incluso hasta veces ni siquiera se prioriza. En este caso sí, los proyectos más exitosos que hemos tenido
en adaptación, en ya empezar a activar estos planes, justamente parten de una base de información climática muy robusta y que además se expone no solo en la información, sino en los productos. ¿Qué servicios voy a necesitar yo de estas bases meteorológicas? Y pues estos son los retos que se van a enfrentar. Suerte. Pues como les decía, acuerdos de coordinación. No consideren que cuando vean justamente los planes, sé que el de ustedes es mucho más, busca desde un principio tener un impacto local, pero no pierdan justamente esa parte local que se tiene. Sé que van a enfocarse en 40 ciudades, los de 10,000 habitantes, pues obviamente las soluciones en Montevideo no van a ser las mismas de otras ciudades, cuentan con otras capacidades, entonces ese va a ser un reto muy interesante para ustedes para manejar y que se manejan además en todas las adaptaciones. Actualmente, y eso no le hablamos, pero puede que sea lo más importante, no dejen de lado la parte de planeación financiera. Yo sé que uno de los retos más grandes es que es muy difícil la planeación financiera, porque tienes un periodo de gobierno, tienes un periodo fiscal, y pues a partir de después de ahí de eso, pues realmente a ti no te toca asignar tu presupuesto, eso le toca al Ministerio de Planeación o en mi caso la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues es muy importante trabajo, que justamente esos ministerios actúen para que puedan favorecer esa planeación a largo plazo para saber pues con qué cuentas y con qué no estamos contando. Y también saber dónde vamos a buscar esos recursos complementarios, cómo vas a apalancar los recursos del sector privado, cuáles son estos proyectos bancables y ir mucho más allá de eso, sino realmente tener una visión mucho más integral. Eso a veces cuesta un poco de trabajo. Yo trabajé en gobierno, entonces sé que cuesta un poco de trabajo esa parte de planeación financiera a largo plazo. Uno de los riesgos que se tienen muy grandes y que pasa en todos los países, incluyendo en el mío, soy mexicana, generamos como parte de esta cuestión coordinadora grandes mandatos de las instituciones, sin darnos cuenta que las instituciones realmente tienen esas capacidades para poder llevar a cabo esos mandatos. En el caso aquí puede ser desde la parte nacional como de la parte local. Van a trabajar justamente, yo digo municipios, no sé si aquí son municipios, de las entidades. Van a darle muchas responsabilidades a las entidades. Tienen esas capacidades las entidades, si son intendencias, perdón, de las intendencias, tienen esas capacidades las intendencias de cumplir con esos mandatos. Si no las tienes, ¿cómo los voy a capacitar y cómo voy a asegurar que tengan acceso al financiamiento para ello? Eso es un tema realmente importante. O sea, es muy bonito soñar, pero hay que soñar de una manera muy factible. También muchas veces lo que pasa son el conflicto de intereses de los ministerios. Obviamente lo que piensa que el Ministerio de Agricultura es más importante, no es lo que piensa justamente de desarrollo, ni en el que piensa de medio ambiente. Entonces, pues, por eso también es muy parte de la parte de alineación. Y lo último, pues sí, es justamente la falta de conocimiento y capacidades, que por eso se está generando este apoyo, pero pues sí, es importante generar esta información de una manera muy temprana y socializarla, para que todo el mundo se sienta involucrado. Como les decía, en su caso, pues realmente el proyecto es muy interesante, me encanta el enfoque urbano. Es bastante novedoso, pues ver aquí justamente las consideraciones que yo les dejo siguiendo adelante es esto: busquen catalizar fuentes de financiamiento complementaria, busquen cómo pueden trabajar con el sector privado doméstico a nivel nacional. O sea, sí existen recursos internacionales, sí el país tiene financiamiento, o sea, Uruguay es un país fuerte, robusto, que puede mucho, pero pues también busquen involucrar al sector privado, porque el sector privado tiene recursos, y si se le explica claramente qué es lo que tiene de perder con sus inversiones, si no se adapta, muchas veces por su propia iniciativa existe un gran desconecte a veces entre el sector privado y el sector público. El sector público piensa que el sector privado no le entra, y resulta que el sector privado muchas veces le está entrando desde hace mucho tiempo. Simplemente nunca nadie le ha preguntado, o no ha tenido la guía, o le tiene mucho miedo entrar a platicar con el sector público porque piensa que lo van a frenar. Entonces, establecer esos canales va a ser muy importante. Poner el valor a la adicionalidad de la resiliencia climática. Ese va a ser su argumento más importante. Pónganle números. ¿Cuál es el valor de esta adicionalidad? ¿Cuánto me va a costar y cuánto me va a costar si no invierto? Denle seguimiento y monitoreo del financiamiento. Eso va a ser muy importante cuando hagan sus esquemas de monitoreo y evaluación.
una de las cuestiones que ha sido importante, que justamente platicaba, es, pues sí, sé que gran parte, muchas veces los gobiernos centrales apoyan a los gobiernos locales, pues igual se puede etiquetar cierta parte de esos recursos para que veas cómo se está gastando, o puede darse acceso o se puede condicionar, etcétera, pero sí denle un seguimiento para ver realmente la efectividad, porque si no después se vuelve un poquito complicado desalinearlo. Y finalmente, pues se evalúan necesidades futuras, contribuciones a todos los niveles a largo plazo. Sé que dijimos que este es uno de los retos, pero sí es muy importante porque tienes que saber a cuánto se necesita, cuánto no se necesita para poder cumplir con esos temas de adaptación. Por nuestras partes, pues seguimos obviamente ayudándolos en todo momento. También existen varias fuentes del equipo global que tenemos en cuestión de conocimiento. Tenemos páginas de internet, 1,000 millones de historias, tenemos cursos de cómo implementar paquetes de entrenamiento. Incluso su proyecto ya tiene una página de internet, del cual ya otros países estamos aprendiendo, los estamos utilizando como una mejor práctica. Entonces ahí se van a ver muy bien reflejados. Entonces, tenemos varias herramientas que están ahí disponibles y con mucho gusto se las podemos facilitar.